el día de hoy, ¿se acuerdan? La semana pasada quería que los viera el jueves, me confundí con los días. Entonces el miércoles estábamos viendo, ya les decía, el último tema, que es el tejido nervioso, y entonces nos quedamos en prácticamente lo que eran las células de las microglias, se las empecé a mencionar, les dije la función que tenían, para qué servían, dónde estaban localizadas, y de dónde se originaban, a partir de, recuerdan que hablamos del sistema fagocítico mononuclear. Entonces, estas células de la microglia pues son uno de estos tipos celulares cuyo origen son los monocitos, ¿no? Y entonces las tenemos haciendo esta función, como ya les explicaba, de defensa, protección y demás, ¿eh? Sobre todo cuando hay una lesión o un proceso inflamatorio, pues entonces también fagocitan los restos celulares y el papel importante también fragmentos de mielina. Están diciendo que las neuronas se están regenerando su membrana celular, están modificándola y pues siempre van a quedar restos de mielina por parte de los oligodendrocitos también. Entonces estos restos que quedan ahí, el hecho es que los monocitos, en este caso las células de la microglia, que son macrófagos, los fagociten y los eliminan. El punto es cuando esto no lo llevan adecuadamente o quedan restos y que son desconocidos por el cuerpo. Y entonces al hacer esto, vimos las células donde estaban, los tipos celulares que estaban aquí, y nos quedamos con estos más pequeñitos que eran las células de la microglia. Y como todo este sistema está protegido y defendido por estas células, ¿sí? Todas están formando lo que hablamos de la barrera hematoencefálica. Entonces, continuando con lo que le decía, pues hablábamos de la microglia, que igual eliminaban todas las toxinas, productos del metabolismo de la misma célula, que son eliminados y demás, ¿no? Entonces les decía que también se liberan factores de protección, y el problema era cuando estos restos que quedaban tanto de la vaina de mielina como algún proceso que causara el daño de la neurona no es eliminado por la microglia, quedan restos, y se acuerdan que los linfocitos pueden pasar. Entonces les explicaba también la vez pasada, bueno, sí se los expliqué, que estoy resumiendo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién vive? ¿Sí recuerdan lo que vimos el miércoles o ya no se acuerdan? Para que me vaya más lento con estas células. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí se escucha, Bruce. Ok, entonces sí estamos de acuerdo que les había explicado esto, y lo que les estoy diciendo, estoy resumiendo la función de las células de la microglia. Nada más díganme sí o no, si no para, pues igual se las explico más lentamente. No me voy tan rápido. Es que creo que esa imagen no la vimos la clase anterior y nada más nos quedamos en que las microglías fagocitaban y ya después se acabó la hora. Ok, eso es lo que quiero que me digan, por eso les pregunto a dónde me quedé, porque como terminamos antes, entonces no me acuerdo exactamente cuál. Lo que voy a hacer es apuntar el número de la diapositiva, pero nada más díganme eso, no la vimos o hasta ahí nos quedamos como me estás mencionando. Entonces ya con eso, pues no hay problema, lo continúo. Qué bueno que fue en esa. Entonces, como les decía, estas células se encargan entonces de eliminar todos los productos que se están elaborando de desecho, como parte del metabolismo de la célula, junto con los astrocitos que también están en este mecanismo de esta barrera hematoencefálica, haciendo este mecanismo de mantener a la neurona en las mejores condiciones posibles. Entonces, lo que les explicaba en esta, que le decía que eran los tipos celulares como estaban, los que habíamos visto, y donde queda la célula de la microglia, vean el tamaño en relación con las otras, y cómo está en contacto tanto con la célula como las células del ventrículo, con los ependimocitos, ¿no? Entonces siempre están formando esta barrera. Le decía que el problema es cuando esto, que es esta imagen, entonces hasta aquí me quedé, cuando este proceso que acabamos de ver en esta, que está haciendo de protección, pues no se eliminan por estas células todo lo que queda aquí. Pueden quedar restos de mielina, o sea, de la membrana celular del oligodendrocito o de la célula de Schwann,
o pueden quedar restos de la membrana del soma, de la neurona, o sea, parte de su soma o pericarium, ¿se acuerdan que es el nombre que tiene? O de las dendritas o cualquier parte de la membrana. Entonces, eso normalmente se elimina. Al no eliminarse o haber una destrucción más grande por algún proceso inflamatorio, por alguna lesión, por alguna sustancia tóxica que llegó al cerebro, por ejemplo, en este caso, algún compuesto inhalado, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos con tolueno, benceno, todos esos productos químicos llegan al cerebro y dañan a las neuronas. Y recordemos que aunque hay plasticidad celular y hay procesos de angiogénesis, las células, eso indica que las neuronas en un momento dado pueden dar origen a otras neuronas. Este proceso no es tan grande. Si la destrucción es muy acelerada, las células que están en este proceso de angiogénesis no son suficientes para renovarlas. Entonces, pues el daño se va haciendo más notable. Por eso es como luego la comparación con el SIDA es un proceso lento. No es que la persona no manifieste la enfermedad antes, o sea, se contagió con el virus del VIH, pero tarda años en que dé el efecto. Y ya sabemos por todo lo que vimos en el proceso de respuesta inmune, porque todas las células se van destruyendo, van perdiendo las células de memoria, y entonces es cuando se manifiesta la enfermedad. Aquí igual, si hablamos que tenemos millones de neuronas, entonces esta destrucción paulatina y gradual, que además es un proceso normal y natural, porque son células especializadas, se va, no va siendo compensado, se va acelerando y entonces se empiezan a manifestar daños o alteraciones en la persona, que algunas de estas vamos a revisar en alteraciones del tejido nervioso, ¿sí? Entonces, aquí en esta, les decía, si ustedes recuerdan esta imagen cuando vieron la salida de los neutrófilos por el proceso de quimiotaxis, cuando vimos inflamación o cuando vimos cicatrización, que hablábamos de una respuesta de las células ante el proceso que está agrediendo al tejido, en cicatrización también se mencionó. Entonces, en este caso, vuelve a ser lo mismo, nada más que vean que aquí dice que es la barrera hematoencefálica. Entonces, está el capilar. Acuérdense que los capilares van a llegar, pero van a ser protegidos por los astrocitos o por las células de la microglía. Entonces, vean, están los capilares, pero van a estar rodeados por estas células. Eso no impide que tengan igual su membrana celular, porque es su membrana celular, su membrana basal es así, como es un endotelio, siempre lo va a tener presente. Entonces, estas células van a salir ante esta respuesta de estímulo, van a salir del capilar sanguíneo por el proceso que ya conocemos de diapedesis. Las células se pegan, se adhieren a la capa del endotelio ante el estímulo quimiotáctico que han dado otras células, ante estas señales, y pasan entre las células o bien hacen procesos de porocitosis para poder ingresar al tejido nervioso. Entonces, esta salida de estas células ante este estímulo quimiotáctico de estos restos celulares, de estos restos de mielina, estimula a otras células, a otros macrófagos que estaban presentes, y entonces este estímulo causado por la presencia, puede ser ya de anticuerpos formados, que es más elevado el proceso, o bien al estímulo quimiotáctico de la reacción que se está produciendo aquí de una inflamación porque no se está remielinizando adecuadamente el axón. Entonces hace el estímulo para estas células, si hay anticuerpos presentes o si no hay anticuerpos presentes. Si hay anticuerpos presentes, acuérdense, la respuesta es tal cual como la vimos en la respuesta inmune celular y en la humoral. Hay estimulación de los linfocitos B, perdón, hacia acá, ¿sí? Hacia células plasmáticas y producción de las inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulinas G de superficie. Entonces, estas se empiezan a pegar sobre esta vaina de mielina, que la formó el oligo o la célula de Schwann. Y entonces, en vez de proteger, como ya quedaron restos de mielina que dieron origen a la formación de estos anticuerpos, entonces estas células se empiezan a pegar a estas. Al adherirse a estas, empiezan a destruir la membrana de la vaina de mielina. O sea, esos anticuerpos dieron origen a la respuesta y se toma como si una bacteria extraña y se empieza a destruir. Entonces, estos son procesos autoinmunes, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Esa desmielización de las vainas de mielinas es causada por este proceso.
Ustedes dirán, pues entonces bloqueemos la formación de esto. Pues sí, pero acuérdense que está la barrera y no es fácil que pasen las sustancias al interior. Entonces, este proceso no es tan sencillo. Hay que ver de qué forma se puede lograr la inhibición de estas células plasmáticas para que no elaboren más anticuerpos y entonces no estimulen estas uniones y entonces formación más de la respuesta inmune de ataque, tanto la respuesta inmune celular como la humoral. Entonces, de ahí el problema que se presenta, ¿no? Entonces, en esta imagen es la misma que les presenté en la anterior, nada más que se ven los linfocitos y los macrófagos destruyendo esta vaina, ¿no? En esta se explica mejor porque se ve las células cómo están llegando a este proceso y cómo están atacando esto. No solamente es la vaina de mielina como la esclerosis múltiple, sino también se puede afectar a la al soma pericardio, a las dendritas, y eso también nos lleva a diferentes tipos de enfermedades, algunas autoinmunes, algunas que nos llevan también a esta destrucción de las células, y es donde vamos a ver en Parkinson o en Alzheimer los cambios que se llevan a cabo por esta formación anormal de tejido que no debería de estar ahí, o de placas que no deberían de estar ahí, ¿sí? Entonces, normalmente en la neurona con su vaina de mielina, pues está funcionando adecuadamente, como ya vimos para la transmisión del impulso nervioso, vainas con mielina, sin mielina, pero con el daño, pues este impulso ya no está pasando adecuadamente, como vas a ver después, los neurotransmisores tampoco, y entonces se empieza a afectar también la función de la misma neurona, ¿sí? Que puede llevar a su destrucción. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, en esta se está ilustrando el axón con su cubierta de mielina por oligos o Schwann, ¿sí? Si en esta vaina de mielina degenera, o sea, se destruye, también lleva por consiguiente a afectar el axón, porque el axón queda libre, y entonces como normalmente no está libre ni expuesto este tipo de axón que llevaba la vaina de mielina, pues entonces empieza a ser atacado por las células, o bien en el proceso que sufrió esta persona se destruyó el axón, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Estos mismos monocitos que estaban presentes ahí, estos que es transformación hacia macrófagos, llegan al sitio en donde están los restos de los oligodendrocitos para tratar de colaborar con ellos. En algunos los pueden fagocitar para eliminar el desecho, pero en los otros, digamos, estimularlos su reproducción y que el axón también se vuelva a regenerar, ¿sí? Entonces, este axón va a volver a crecer en esta línea. Acuérdense que hay un señalamiento para que pueda extenderse sobre el origen en donde estaba, vuelva a crecer, y al mismo tiempo, al ir creciendo sería parecido al proceso de angiogénesis, pero acuérdense, aquí no se está formando un vaso sanguíneo, sino se está regenerando el axón. Entonces, está creciendo y está alargándose a toda esta parte, ¿sí? Perdón. Entonces, si prolifera adecuadamente, entonces logra, en cada segmento que va formando, ¿sí? Logra cubrirse con el oligo o la célula de Schwann, y entonces hacer este proceso de remielización, y entonces recuperar la función que tenía tal cual. El problema es cuando no lo logra hacer, o sea, no hace este proceso de remielización, que es en el caso del ejemplo que veían ustedes en tejido muscular. Si la neurona está normal, entonces el músculo terminal está del tamaño normal. Pero si esto no es de esta forma, entonces está una lesión en esta parte, como se veía en la otra imagen, entonces la misma célula empieza a sufrir cambios en su soma pericario, ¿sí? Y la acción de los macrófagos para estimular la formación del axón y la vaina de mielina, pues mantiene el músculo, pero disminuido en el tamaño, porque no está llegando el estímulo adecuadamente. Si no llega, pues este músculo no tiene una función. Si no está funcionando, pues empieza digamos, a desarrollarse menos o a estar sin actividad. Si 2 semanas después de la lesión, si ya llevamos 3 semanas después de la lesión y este axón logra empezar a crecer más, a tener las células de Schwann formando esta vaina de mielina, vean, este músculo atrofiado se mantiene en su posición porque ya empiezan a llegarle estímulos al mismo,
Y fíjense, 3 meses después de la lesión, entonces queda la regeneración con buenos resultados y es la regeneración del músculo como estaba inicialmente. El problema es que si esto no se logra, si hay un daño severo a esto, como les mencionaba en la esclerosis múltiple, entonces esto no se va a regenerar y estos músculos van a quedar atrofiados porque el estímulo, ok, la neurona está bien, vean, el pericarión está perfectamente, sus dendritas, pero la transmisión a lo largo de por los dos mecanismos que vamos a ver, no se está dando. Entonces, como no se está dando, este músculo se atrofia. Más si no, les mencionaba, si no hay una técnica de fisioterapia, si no se trata de estimular este músculo para que otras neuronas tomen la función o hay procesos de neurogénesis, entonces va a quedar atrofiado. Mi ejemplo es en el caso de la poliomielitis. Cuando no se vacunaba, pues pasaba esto, ¿no? Atacaba el virus, atacaba los nervios, se destruían estos y entonces la persona quedaba sin la posibilidad de poder moverse, ¿sí? Y sin terapias, que en esa época tampoco había fisioterapias adecuadas, pues con más razón. Los más que hacían es meter a los niños en un aparato que se llamaba pulmotor, en donde hacía la función de movimiento para el tórax y para los pulmones, para que lograran mantenerse, y muchos de ahí pues tampoco lo lograban hacer, ¿no? Entonces fallecían, o afectaba más los nervios de las piernas y pues quedaban con la parálisis permanente o caminando, pero con aparatos mecánicos muy toscos para permitirles el movimiento. Entonces, pues es la posibilidad de este mecanismo por, como le decía, por diferentes daños, ¿sí? En el cerebro envejecido, en un proceso normal, el periodo de vida estaba calculado para 60, 70 años máximo. Este periodo se ha extendido hasta los 80, 90, 100 años. Está hablando que las generaciones de ustedes pueden vivir hasta los 100, 110 años, 120. Pero lo importante es lo que hemos estado mencionando, la calidad de vida, el tipo de alimentación, el tipo de cuidado que han tenido para que se logre esto. Si seguimos con este tipo de pandemia como el que estamos ahorita, pues va a ser muy difícil que se logre esto porque ni hay buena alimentación, hay mucha contaminación, hay mucho estrés, muchos factores que están afectando en la época de más, digamos, fortaleza de su organismo, que es el de ustedes, ¿no? Si esto no está bien, pues a la larga son los daños que se van reflejando, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí está, las neuronas se destruyen, se forman placas en el interior del cerebro y ya no se dan las conexiones adecuadamente. Muchas personas de 50 años, por ejemplo, lo pueden ver ustedes en sus papás o abuelitos, algunos familiares, que están pensando, están con el temor del Alzheimer, ¿no? Y se ha visto que la persona que dice que tiene problemas de memoria o dice, ay, es que se me olvidó esto y no me acuerdo dónde lo dejé, pues no tiene Alzheimer porque se acuerda de dónde dejó o se acuerda que no se acuerda, ¿sí? Pero tiene ese recuerdo y finalmente encuentra la cosa que no sabía dónde la dejó. Como los lentes, ¿no? No encuentro mis lentes y los traigo puestos en la parte superior de la cabeza. Entonces, de ese tipo es el que se tenga ese recuerdo. Si no se tiene, pues entonces sí, porque la persona con Alzheimer simplemente no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, ni está pensando, ya se me olvidó esto, o estoy viendo tu cara y sí te conozco, pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pues eso es simplemente la saturación que se tiene en la memoria y no se hace la conexión adecuada en ese momento. Después, eres fulano de tal, ¿no? Sí, me acuerdo que fuiste mi compañero y te decían fulano de tal. Y se acuerdan de los apodos perfectamente. En cambio, la otra persona, pues, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y aléjate, ¿no? No te conozco. Y la sensación de miedo de estas personas. Entonces, todo esto se va dando. Si esto se tiene una adecuada oxigenación del cerebro, una adecuada cantidad de antioxidantes y demás, una serie de cuidados, el fumar, todo, hace rato les decía, el inhalar diferentes tipos de sustancias, desde la marihuana no está demostrado y es más, según esto ayuda en muchas cosas, pero otro tipo de sustancias que dañan al cerebro, decía, por ejemplo, las personas que inhalan, traen su, ¿cómo se llama? Muñequita o algo así, que están inhalando y uno que está respirando, pues están inhalando una mezcla de solventes, de tolueno, gileno, benceno, etcétera, el famoso thinner, ¿no? Que es producto de todos esos desechos y por eso es más económico. Entonces, eso, el inhalar todas esas sustancias es el daño directo a la mielina porque son solventes. Si ya dijimos que la vaina de mielina son fosfolípidos, pues lo primero que se va a disolver es esa vaina
y es más difícil el que se vuelva a construir. Entonces los daños a la larga son permanentes. En el momento no se les nota, pero conforme avanza el tiempo, se les va apreciando las alteraciones que van teniendo. Entonces, en esta, pues son todas las células que ya vimos, o sea, ¿cuáles son? ¿Sí? Vimos los astrocitos fibrosos, qué forma tienen, los protoplasmáticos, cómo se distinguen uno de otro. Perdón. Perdón. Y no hablar y de repente estar hable y hable, se cierra la garganta. Los oligodendrocitos, presentes en cada parte del sistema nervioso central o periférico, y cambiando de nombre, pero siendo la misma célula productora de la avena de mielina, y las células de microglia. Vean el tamaño diferente y la forma que presentan. Y entonces, pues también recordamos que son diferentes técnicas para ponerlas en evidencia, pero principalmente las técnicas de impregnación argéntica son las que nos permiten visualizar mejor, aunque también técnicas especiales para cada una de las células, pues permiten ponerlas. Y lo que ayudó muchísimo, pues es desde la microscopía electrónica de barrido de transmisión y los nuevos métodos de microscopía para diferenciar a las células y pues relacionarlos más con el aspecto fisiológico que presentan, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos los tipos celulares. Recuerdan que les mencioné que, una de las células de la neuroglia está en la producción del líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan cuando veíamos este esquema? Y les hablaba de los plexos coroideos y les hablé de la formación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que les dije que era un epitelio modificado, ¿sí? Que estaba en el calán del epéndimo y en los plexos coroideos, y que se formaba este líquido cefalorraquídeo. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Vean, aquí están las células del epéndimo, ¿sí? Y para acá también igual, aquí será lo que vamos a ver ahorita, las células de la pía madre y aquí las del epéndimo. Entonces, ¿sí se acuerdan de estas células o no se acuerdan? Díganme sí o no. Vean, aquí están las células de los ependimocitos que hablábamos de ellas. Están en el ventrículo del cerebro y vean cómo están aquí en estas, ¿sí? Y entonces les dije que formaban el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profesora. Sí. Muchas gracias. No es con que me digan sí o no. Y si no, pues entonces volvemos a recordar. Si ya vimos las células y entonces decíamos que el cerebro, todo en la masa, el cerebelo, todo el encéfalo está protegido por el cráneo. ¿Se acuerdan cuando revisamos el tejido óseo y veíamos que estaba todo lo que era el cráneo y estaba protegiendo al cerebro? Su función principal es darle esta protección. Les decía también que pues no solamente es directo en contacto con el hueso, porque entonces este tejido tan suave, tan frágil, cuando revisamos las imágenes de cerebro para ver las imágenes histológicas, les decía que no puede quedar en contacto directo porque entonces se lastimaría. Para eso se ponen los cascos las personas que andan en las motocicletas, pero no les queda el casco en directo con la cabeza, sino que trae adentro protección de una espuma o alguna cinta con el que se sujeta, entonces queda un espacio, y ese espacio es lo que les protege otra vez del golpe, que para nunca pase, pero del golpe directo que recibe la cabeza. Entonces aquí es igual, si ven en el corte cómo está conservado en la parte del cráneo, todo lo que es el cerebro, todo como queda aquí, entonces la lengua. Entonces en vemos lo que es la parte superficial, que sería el cuero cabelludo, y acuérdense igual como está el epitelio, como tiene el tejido conjuntivo, el epitelio, los folículos pilosos, y como abajo de queda el tejido conjuntivo laxo. Y entonces ya sobre si quitamos la piel como tal cual, y vemos a continuación, vemos lo que tenemos que es el cráneo, ¿sí? Y entonces igual como lo revisamos con la parte de tejido óseo compacto y esponjoso, que sería esta parte que se ve aquí, la parte del hueso esponjoso, ¿sí? Y entonces abajo de esta tendríamos una primera capa
que van a formar lo que son las meninges, las capas de protección del cerebro. Y la primera capa que queda en contacto con el tejido óseo, esta que queda en contacto con el tejido óseo, es la que se llama dura madre, ¿sí? Pues así por la consistencia, es con de consistencia más fibrosa. Ahorita les voy a explicar cada una de ellas. Luego, a continuación de esta, sigue la aracnoides, que es esta membrana que se ve aquí, con estas proyecciones que tiene. Son, al formar una serie de proyecciones delgadas y finas, si se ve a la distancia, pareciera como si fuera la red de una araña, de una telaraña, y por eso es de forma de araña, por eso es la aracnoides, porque tiene gran cantidad de espacios en ¿sí? Entonces, esta membrana, pero tiene estos espacios que forman aquí como telaraña, y se une con la capa más interna, que ven que es esta que se viene acá, toda esta de aquí, toda esta de aquí, toda esta de aquí, vean que está unida con esta, ¿sí? Y entonces esa es la capa más interna, que es la pía madre. Entonces es dura madre, aracnoides y pía madre. Acuérdense, no le cambien el nombre porque pues entonces no es la pía madre, ¿sí? Entonces esta queda en contacto directamente. Vean, comparando con las tres, es la membrana más delgada y más fina, ¿sí? Que queda en contacto directamente con el tejido nervioso, con este caso con el cerebro. Y si es el cerebro, la sustancia gris está hacia afuera, pues queda en contacto directo con la corteza cerebral. Entonces, pues es muy delgadita, muy fina, pero la está protegiendo. En conjunto, las tres son las que protegen a todo el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, sistema nervioso central. Entonces, en este caso, vean dónde van los vasos. Decimos, ya en la otra les explicaba que los vasos ingresan, pues entonces igual, a través de estos espacios que se forman aquí, pueden penetrar los capilares muy finos, ¿sí? Y ir a todo lo largo de esta capa, todo lo largo de la pía madre, ¿sí? Y entonces pasar a la pía madre y penetrar hacia el tejido nervioso. Y entonces al pasar al tejido nervioso quedan protegidas y quedan envueltas por todas las células de la neurona. Entonces vean cómo penetran las venas en azul y en rojo las arterias que vienen de esos. Bueno, ya no son venas de gran calibre, en esta parte todavía pueden ser más grandes, pero acá serían capilares más finos, ¿sí? Que están entrando hacia el interior, derivados de estas, la ponen en el mismo color para que podamos distinguir que entran capilares sanguíneos y entran capilares venosos, y cómo quedan aquí en el interior. Entonces, vean que aquí, en este espacio, ahora sí que en este espacio, entre esta capa, entre el aracnoides y la pía madre, se forma un espacio, que es el espacio subaracnoideo, porque queda en esta zona. Algunos autores, como dicen que esta membrana está en contacto con esta, pues mencionan que en realidad es la aracnoides unida a la pía madre, que formaría lo que le dan otros autores el nombre de leptomeninges, porque están unidas las dos, o sea, no están tan separadas como capa y esta, sino que quedan en contacto más directo, ¿no? La pía y la aracnoides, ¿no? Entonces, quedan de esta forma. Y bueno, pues aquí ya está, cómo está el cerebro, ¿no? Entonces, las capas que las recubren. ¿Cómo se ve en otra imagen? Si en esta ya la vimos en este espacio, pues aquí igual es el corte en esta parte. Aquí se ven perfectamente el cuero cabelludo que cubre al cráneo, el periósteo, acuérdense que es la capa que recubre al tejido óseo, el hueso del cráneo, ¿sí? La capa de la dura madre. Entonces, como queda en contacto con la capa del periósteo del hueso, entonces se llama capa perióstea, y la que queda en contacto con las meninges es la capa meningea, porque queda en esta, o sea, sería una capa que ve hacia el hueso, la capa, digamos, más externa, y la interna que queda en contacto con la capa de la meninges. No, con la capa de la aracnoides, porque sí, las tres capas son las capas que forman las meninges, pero al quedar de este lado, entonces queda en contacto con la aracnoides. Y vean, en esta se nota más esta red que les da la impresión de ser la red de una telaraña. Y cómo van por aquí los vasos capilares, ¿sí? Quedan en donde están, en el espacio subaracnoide. Y después, pues ya la membrana más fina, vean, es la pía madre, la corteza cerebral y la sustancia blanca, sustancia gris, sustancia blanca.
Entonces, todo esto, al penetrar, la aracnoides también forma pequeños pliegues para aumentar la superficie, ¿sí? Forman estos que los llaman vellos aracnoideos o pliegues aracnoideos, y quedan, entran, al hacer estos pliegues, entran al seno sagital superior, que por aquí es donde se va a llevar a cabo el intercambio del líquido cefalorraquídeo, se va a regresar el que se produjo en los plexos aracnoideos, aquí en este lugar es donde va a regresar. O sea, es un circuito en donde se produce y se recircula, puede decir, se elimina, porque también no puede aumentar la cantidad de líquido, porque entonces tendríamos un edema y el cerebro se sufriría. Es importante mantener esta presión de líquido cefalorraquídeo adecuada. Entonces también hay problemas en donde esto se sube y entonces tampoco se reacciona adecuadamente porque se está sufriendo un daño en el cerebro. Ustedes ven la cabeza normal, pero dentro se está presionando el cerebro. Cuando esta enfermedad pasa en los niños, hay niños que hasta les crece el cerebro, se les ve la cabeza grande, como en las películas de caricaturas donde traen un cerebro gigante, ¿no? Pero en este caso es causado por el aumento del líquido cefalorraquídeo, como sus huesos no han solidificado ni calcificado totalmente, se pueden distender y permiten el acúmulo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues eso no es normal, pero se los menciono. Entonces, en esta se ve igual, se ve cómo están estas, ¿sí? Las tres capas que les dije que son las meninges, la pía madre, que es la más interna, la aracnoides y la dura madre, ¿sí? La que queda en contacto con la aracnoides y la que queda en contacto con el tejido óseo, con el periósteo del tejido óseo, que en cierta forma pues comparten esa función de periósteo porque quedan en contacto con ambas, ¿sí? Como se ve aquí el espacio epidural, que queda en esta parte, sí, el espacio subaracnoideo y cómo penetran todos los vasitos en esta parte. Lo que les decía aquí, en esta parte, el corte del seno sagital superior, donde les digo que se va a llevar a cabo este recambio de líquido cefalorraquídeo. Y entonces, bien, en un corte ya completo a la mitad de todo lo que es el encéfalo, podemos ver cómo está circulando este líquido cefalorraquídeo. Mantengan la imagen de cómo queda la pía madre, que es la más delgadita, la aracnoides y la dura madre. Entonces, en esta imagen vemos, si hacemos el corte, si lo seguimos, entonces en el número 1 están los plexos coroideos en el ventrículo lateral. Entonces, todos estos plieguecitos que forman los plexos coroideos va a ser en donde primero se va a originar el líquido cefalorraquídeo. Les les decía que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. Va a ser similar a como el ultrafiltrado que se produce para formar ¿cómo se llama en el riñón, cuando se forma en el glomérulo renal, ese primer paso en donde están los dos epitelios, el del endotelio y el del epitelio del glomérulo. Entonces ahí es un ultrafiltrado del plasma. Entonces aquí también igual, gracias a la presencia, ¿se acuerdan? Del epitelio que está cúbico y el epitelio del vaso sanguíneo, entonces se empieza a formar este líquido cefalorraquídeo en esta parte. Gracias a que están estas células y están en este plexo, en este lugar, formando el plexo coroideo en el tercer ventrículo. Entonces aquí sería el punto de inicio, ¿sí? Entonces está este espacio que se llama foramen y este espacio donde están estos, ¿sí? Están los plexos coroideos en el ventrículo, ¿sí? En el tercer ventrículo. Entonces de aquí se está formando, ok, está como la linfa. Entonces sería como el que se produce en el riñón y como el que se produce en el sistema circulatorio linfático, sería la linfa. Entonces es igual, es un agua clara, el líquido cefalorraquídeo. Si ustedes lo pueden ver en una imagen en internet, es como agua, es completamente translúcido, ¿sí? Lleva algunos linfocitos, no va a llevar nunca sangre, ni va a llevar eritrocitos, y también tiene una concentración baja de glucosa, proteínas y glucosa baja. Entonces, por eso, les decía la vez pasada, es importante el primer alimento de la mañana, porque el que primero sufre la falta de glucosa es el cerebro. Entonces, ok, ya se formó aquí, entonces se viene por esta parte. ¿Sí? Aquí lo marca, que es el 2, el acueducto mesencefálico. Entonces viene bajando por esta parte, ¿sí?
Aquí hay otro plexo coroideo, véanlo, se ven iguales, se ven como plieguecitos, es el plexo coroideo que ya revisamos, ¿sí? Este es el tercero, este es el cuarto ventrículo, ¿sí? Y entonces sigue por aquí, síganlo en esta parte, viene hacia la apertura mediana, pasa de este hacia este lado al espacio otra vez subaracnoideo, donde teníamos esta tela como de araña, pasa a este espacio, ¿sí? Se sigue aquí y vean cómo la dura madre viene en esta parte, sigue penetrando aquí, entonces llega hasta aquí, ¿sí? Entonces, a esta parte de aquí, irriga toda esta parte hacia el espacio subaracnoideo, todo lo que es el cordón espinal a lo largo de toda la médula, dentro de la columna vertebral está la médula espinal y entonces lo recorre a todo lo largo y entonces regresa de este lado. Aquí no nos vamos a todo lo largo, pero pensemos que seguimos a todo lo largo de la columna vertebral, está la médula espinal, va a todo lo largo de y entonces regresa de ¿sí? Viene acá. ¿En dónde se toma normalmente el líquido cefalorraquídeo? Pues en la columna vertebral se toma de la médula espinal, porque ahí es más fácil llegar a hacer una punción entre vértebra y vértebra. A las mujeres que van a tener su hijo por cesárea, entonces igual en las vértebras, a la parte más o menos de la altura de la cintura, es donde se introduce la aguja y se pone la anestesia a este nivel. Entonces igual para tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo es al mismo nivel, entonces se punciona y se toma este líquido. Bueno, aquí regresando, viene a todo lo largo de esta y regresa. Viene por aquí, pasa aquí, bien, aquí está la hipófisis, ¿sí? En su silla turca, pasa, regresa por aquí, se viene todo esto, sigue en todo este espacio, se viene, aquí síganlo, 4, entonces aquí se sigue aquí, viene a todo aquí, sigue aquí, y aquí están los vellos del aracnoides o los pliegues del aracnoides, y llegan a la parte de donde está el espacio que les había mencionado en la anterior, que es el seno sagital superior, ¿sí? Entonces aquí vean que están estas, le llaman granulaciones también, pero son estos pliegues. Entonces, al llegar aquí se va a hacer el intercambio también hacia afuera. Aquí es donde se va a regresar este líquido cefalorraquídeo que ya no se nos necesita, ya fue utilizado, y el exceso, lo que está en mayor cantidad, va a ser eliminado. Y entonces, de esa forma, va a estar circulando, ¿sí? Es el movimiento que tenemos hacia lo largo de todo el organismo, ¿sí? ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí les quedó claro cómo está? Sí, maestro. Ok. Entonces, ya vimos cómo se produjo el líquido. Pasamos al siguiente. Vean, ya lo habíamos visto esta imagen, cómo está la columna vertebral, cómo están los discos entre cada una de las vértebras. Y ahora, ¿por qué puse la imagen? Porque igual, ¿se acuerdan? Ya vimos cómo está constituida, como la sustancia gris, la sustancia blanca, las astas anteriores, las astas dorsales, y cómo de esta van a salir los nervios, ¿sí? Y van a ir a lo largo de la columna vertebral y cómo van a llegar hasta cada uno de nuestros dedos, a toda la parte visceral, a toda la parte de las piernas, etcétera. Entonces, todas estas salidas de estos axones que van hacia acá van a llegar a los nervios espinales, ¿sí? Van a quedar aquí y vean cómo tienen la cubierta de las meninges que acabamos de describir, la dura madre, la aracnoides, la pía madre, ¿sí? Entonces, están cubiertas por estas membranas que nos están protegiendo. Después de esto, cuando ya se alargan más, se van haciendo más lejos todavía, pues entonces ya no quedan, ahora sí que ya no quedan cubiertas por estas membranas. ¿Por qué van a quedar cubiertas? Van a quedar cubiertas por el mismo tejido que revisamos en tejido muscular. Recuerden que ahí se hablaba que cada célula muscular, mal llamada fibra, pero cada célula muscular va a ser cubierta por una membrana de tejido conjuntivo y el conjunto de células musculares o fascículos va a ser cubierto por más tejido conjuntivo y hasta por otro tejido conjuntivo que rodea todo el músculo, a todo completamente el tejido muscular, al bíceps, tríceps, cualquier parte de nuestro cuerpo va a estar protegido por el tejido conjuntivo. Aquí es igual, son los nombres que cambian nada más por el tejido en el que estamos. La cubierta más externa, aquí sí es tejido conjuntivo, igual que lo está protegiendo. Este tejido conjuntivo que está protegiendo este nervio es el epineuro.
y entonces tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Los mismos elementos que vemos en el tejido conjuntivo lo van a estar formando, ¿sí? Entonces va a estar uniendo a varios nervios, vean, es su axón, es su vaina de mielina, es su, formada por la célula de Schwann o el oligodendrocito. Entonces, cada una de estas, si queda cubierta por esta membranita de tejido conjuntivo, que es tejido conjuntivo laxo, ese va a ser el endoneurio, ¿sí? Y el conjunto, todo este conjunto que se quedan todas estas axones, todo este conjunto de axones que ya no es uno, sino ya son un montón, entonces va a quedar rodeado por lo que es el perineurio, ¿sí? Este perineurio es el que va a estar protegiendo al conjunto de axones. Entonces, un axón, cada axón va a estar cubierto, ok, primero sus células de Schwann oligodendrocitos, pero ya sobre de esa queda el endoneurio, todo el conjunto de estas por el perineurio, que es tejido conjuntivo denso y regular, y lleva las células que llevan el tejido conjuntivo denso y regular. Hay células cebadas, hay fibroblastos, hay colágenas, hay elásticas, ¿sí? Entonces, de esta forma, estos axones que están saliendo de la sustancia blanca del marcador es lo que nunca veo, que están saliendo de la parte de la sustancia gris, están saliendo los axones, están siendo cubiertas por la vaina de mielina, están siendo cubiertas en esta primera parte por por estas cubiertas de la dura madre de la aracnoides y demás, y la pía madre. Entonces ya se alejan, y entonces van a quedar cubiertas, como se les estoy mostrando aquí, por estas estructuras de tejido conjuntivo, ¿sí? Que igual entonces van a llevar en su interior a los mismos vasos sanguíneos de los que hablamos para nutrir a las células, ¿sí? En este igual se ve cómo está de la columna vertebral, entonces cómo salen los nervios que les acabo de marcar, cómo están las tres capas, la más externa, el epineurio, la más interna, el perineurio, y en medio de las dos, el endoneurio, ¿sí? O endoneurio, según la traducción que vean, o de donde lo obtengan, puede ser con I o nada más epineuro. Ese también es el cambio, como hagan la traducción, ¿sí? Entonces forman estos fascículos, y entonces si abrimos esto igual como sería un fascículo muscular, nos quedaría solo un axón, que tomamos uno solo de estos, ¿sí? También de estas pueden quedar estos fascículos, los podemos teñir con HE, que es con lo que menos se aprecian porque se ve solo la parte del axón y se ve vacío alrededor, ¿sí? Si lo hacemos con impregnación arquénica, pues se distinguen mejor cada uno de estos, o con tetróxido de osmio, en donde se determina mejor la cubierta de vaina de mielina. Es más fácil observarlas en estas, ¿sí? Entonces, por eso dice que los nervios periféricos están compuestos por haces de axones, o sea, grupos, conjuntos de axones. Un conjunto ya no es una sola, es como si tomaran ustedes una docena de rosas, pues ya no es una sola, sino ya es la docena, y le ponen un celofán, y después un moño, y después una canastita. Entonces, todo eso son las capas que los están protegiendo, ¿sí? Cada nervio está rodeado, entonces, como ya dijimos, por un epineuro. Estos conjuntos, estos haces o fascículos, están rodeados por varias capas de células de epiteloides planos, perdón. El perineurio forman uniones ocluyentes entre sí. Acuérdense que estas uniones ocluyentes son importantes para formar esta barrera y que no pase nada a través de ellas, ¿sí? Entonces, el perineurio también menciona que está aislado de los elementos del tejido conectivo por láminas basales. Entonces, estas son importantes para dejar esta protección y que queden las células aisladas, ¿sí? Ya vemos que están con sus células de Schwann, y entonces a su vez están rodeadas por una lámina basal y una red de finas fibras reticulares que forman el endoneurio. Entonces, cada una de estas capas van a quedar así, ¿sí? Van a quedar protegidas y van a ser de consistencia diferente, como les acabo de mencionar. La otra diferencia, ustedes ya lo vieron en tejido muscular, vieron la placa neuromotora, y cómo funciona, cómo se lleva a cabo, lo vieron también en fisiología, y pues en esta ya no se las explico en esta, sino nada más que también ver que estas neuronas pueden formar ganglios, ¿sí? Y entonces al estar, ya vimos que pueden estar en la corteza cerebral o en la cerebelosa, tienen diferente nombre,
pero también pueden estar en los ganglios autónomos, y entonces son células multipolares, neuronas multipolares que están en estos ganglios, o unipolares en los ganglios cerebroespinales. Entonces, dependiendo de la altura de donde esté el ganglio, van a tener diferentes tipos de neuronas. Siempre se le da más énfasis hacia los nervios que hacia los ganglios, pero los dos son iguales de importantes. Entonces, en los ganglios vamos a tener los cuerpos de las neuronas, y en los nervios va a estar principalmente los axones, aunque también puede haber algunas neuronas. ¿Qué tan rápido corren cada una de estas fibras nerviosas? Las clasifican de diferente tipo. De tipo A, que están densamente mielínicas, o sea, el espacio, el del nódulo de Ranvier como les enseñé en las fotografías de microscopía electrónica, es mínimo, no están tan separadas. Las de tipo B tienen menos mielina, e incluso la vaina de mielina no es tan gruesa, y las C, pues son las que no tienen nada de mielina. El diámetro, por lo mismo, es más grueso en lo que tiene más vaina de mielina, pues hasta 20 micrómetros, y en la que no tiene vaina de mielina, de 1.5 micrómetros, porque solo vean, el axón, aquí no va a tener esta cubierta. Esta queda intermedia, entonces de 1 a 20 micrómetros, de 1 a 3, o de 0.5 a 1.5, ¿sí? La velocidad de la conducción, pues ya vimos que esta transmisión es importante, es de 15 a 120 metros por segundo, de 3 a 15 o de 0.5 a 2. ¿Sí? Entonces la función, pues ya lo estamos diciendo, son de alta velocidad, entonces responden a un dolor agudo, que sería un dolor agudo, una apendicitis, donde pues sí tengo colitis o tengo gastritis, me duele, pero un dolor agudo es un dolor que no es soportable, es un dolor imposible de controlar. Decir, pues sí me duele, ¿no? Pues me aguanto. No, estos dolores no se soportan. Son los dolores de parto que tampoco se soportan. Por eso dicen las mujeres gritan, pues es que el dolor, solo una mujer que ha dado a luz sabe lo que duele este proceso, ¿no? Todo lo que implica en el dolor. Entonces ese es un dolor muy fuerte, ¿no? Son indicadores también para indicar que la temperatura está más alta y que todas las células encargadas del proceso inflamatorio empiecen a reaccionar, ¿no? Las del tacto, las de presión, ¿sí? Y las fibras somáticas eferentes, entonces todo lo que sentimos, ¿no? El poder responder rápidamente. Las de velocidad moderada, pues son las que están en toda la parte de las vísceras, intestino, aparato urinario, reproductor y demás, ¿sí? Y las fibras preganglionarias autónomas, y la de velocidad lenta en las fibras postganglionarias autónomas, y es un dolor crónico. ¿Cuál sería un dolor crónico? Por ejemplo, el de la ciática, ¿sí? O el de una gastritis, que lo tienen y lo soportan, ¿no? Un dolor en una muela, en que lo sienten y lo aguantan, pero llega un momento en que se va a las fibras de alta velocidad, o no pasa así, entonces la infección se va a sus sanguíneos y se va a corazón u otros órganos, ¿no? Entonces, pues está dando el aviso, si está doliendo es por algo, hay que atender ese dolor, ¿sí? Entonces, bueno, para que pueda pasar esto, para que estos estímulos circulen rápidamente, nos falta otro elemento que no hemos visto, que ya lo conocen ustedes, pero bueno, no lo hemos visto. Y entonces son las sinapsis, ¿sí? Si está la célula, está la parte del telodendron, está la parte presináptica, está el espacio sináptico y está la célula postsináptica, pues entonces vemos que las neuronas están conectadas entre sí. Es una gran red, le gana la red de Facebook, le gana la de Instagram, le gana todas las redes. Aún en la actualidad sigue siendo una red increíblemente grande de conexiones, interconexiones, sin fallas porque el sol está emitiendo explosiones solares, en que se quedan sin señal y no hay forma de comunicarse. Esta sigue funcionando. Entonces, se ha visto incluso pues ustedes lo han visto ahora con la parte de creación de cyborgs, ¿no? Se implantan chips con sus códigos, o si pueden simplemente a las personas que perdieron o que nacieron sin alguna de sus extremidades ponerles un brazo biónico. Y la dificultad de lograr hacer todas las conexiones de todo lo que hace un brazo, ¿no? Tan solo un brazo, de poder cómo se está contactando. Entonces, en el caso del cerebro, el poder no estudiar, ¿no? O sea, mi memoria cristalizada ya no es buena, pues pongo como en las películas de ciencia ficción, ¿no? De Matrix, en donde se conectan, ¿no? Tienen una unión en la parte baja del cerebro y ahí se conectan y se van a diferentes lugares, ¿no? Entonces aquí igual poder pasar la información
pues no es tan fácil porque no es solo una conexión, sino es lograr unirse con todas las conexiones nerviosas que tenemos en el organismo, ¿no? Y eso se da gracias, además de las neuronas, pues a esta sinapsis que estamos viendo. Entonces, pues ustedes ya saben, hay dos tipos de sinapsis, sinapsis, dos tipos de sinapsis fisiológicas, que es la eléctrica y la química, ¿sí? La eléctrica o electrotónica, también lo encuentran así. Ustedes recuerdan, no se requiere un neurotransmisor, para esta no es necesaria la presencia de este. Y entonces el punto importante en estas es que estas tienen uniones comunicantes. Recuerdan que estas uniones comunicantes las vimos en el tejido epitelial y las vimos también en tejido cardíaco. Entonces, por eso es eléctrica, ¿sí? Estas son comunes en los invertebrados, pero son muy escasas en los mamíferos. En los vertebrados, ¿en dónde están? En la retina, en el cerebelo, en el tálamo, en tallo cerebral e hipotálamo. ¿Y qué permiten? Pues como ya vimos en cualquier unión comunicante, el paso de iones, ATP, etcétera, o sea, la misma función y sobre todo el paso rápido del estímulo eléctrico, que esa es la función importantísima en el caso del corazón, ¿sí? Entonces, al permitir este paso rápido, ¿sí? Y la química, pues entonces difiere de la otra en que requiere el neurotransmisor. Entonces vamos a ver una imagen de la eléctrica, ¿sí? Pues en la eléctrica, entonces la diferencia va a ser que estas, vean, está la neurona presináptica, aquí debería estar el espacio sináptico y la postsináptica, pero en este caso, este espacio, como es una unión comunicante, pues los espacios quedan entre cada unión, donde está cada uno de estos, pues quedan estos espacios, que sería el espacio, el espacio sináptico, quedaría aquí en esta parte, porque ahí no hay, no hay un conexón, no hay una unión comunicante, ¿sí? Entonces quedaría el espacio o la hendidura sináptica, quedaría en esta altura. Aquí está más ancha, ¿sí? Esta es presináptica, esta es postsináptica, aquí viene la hendidura, pues entonces aquí está más grande, pero aquí solamente queda en estos pequeños espacios. Entonces, por eso en este tipo de unión, de este tipo de sinapsis, se menciona que no hay la hendidura, que está compuesta solo por dos componentes, por la membrana presináptica y la postsináptica, ¿sí? O sea, la membrana de estas dos neuronas o de estas dos células solo queda conectada por esto, y entonces este espacio solo quedaría acá, pero donde están las uniones comunicantes, pues no existiría como tal, porque queda interrumpida, ¿sí? Entonces, prácticamente a través de estos canales en hendidura que se están poniendo aquí, ¿sí? Puede haber también mezcla, o sea, no solamente a través de los canales, sino también haber vesículas sinápticas que estén ayudando, contribuyendo a que este proceso sea más rápido. Pero el principal es en ya, pues esto haría que esta conexión ya no sería como esta, sino que ya es más bien del otro tipo, ¿sí? Porque en esta, vean, comparado, aquí están los canales uniendo a las dos, y sería ya la unión típica, ¿sí? La presináptica, la hendidura sináptica, el espacio sináptico y el posterior. Perdón, un segundo, nada más, alguien toca desesperadamente el timbre. Un momento, por favor. ¿Sí? No, no estoy en clase. ¿Ah? No, estoy interrumpiendo. ¿Sí? Ya, perdón, pero como siempre pasan los vendedores y se agarran del timbre. Bueno, una disculpa. Entonces, les estaba diciendo, en donde tenemos pues no este espacio como tal, no está el espacio, la hendidura sináptica tal como tal, sino que queda, o el espacio sináptico no queda en esta, y en la típica, pues sí, porque entonces tenemos las vesículas y tenemos los canales que están trabajando de este lado, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia principal entre una y otra. Aquí, entonces, la ventaja en este tipo principalmente es esa, que ya lo vimos en las uniones comunicantes, la transmisión rápida del impulso eléctrico.
pasan otras sustancias, pero lo más importante es en esta, y acá ya serían todos los demás tipos. Entonces, en esta, regresándome, perdón, me perdí un poco. En esta, les decía que eran las dos, la fisiológica, la eléctrica, la que le acabo de explicar, y la química, entonces ya requeriría de un neurotransmisor, que son la mayor parte de ellas, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que están las vesículas y están los receptores postsinápticos para el neurotransmisor, como lo está diciendo en esta, ¿sí? Entonces ya de esta forma estamos comparando las dos y lo principal, insisto, sería este espacio que en este no queda tan marcado porque todo es a través de las uniones comunicantes. Entonces, en esta, que es la química, bueno, ya tenemos las dos. Antes de eso, pues si hay tipos de sinapsis fisiológicas, que es la eléctrica y la química, también hay una clasificación que se da en función de su morfología, que se une con quién, ¿sí? Y entonces estas sinapsis o conexiones se establecen entre axón y axón, y entonces se llaman sinapsis axónicas porque son entre los dos axones. Si es entre el axón y la dendrita, es axodendrítica. Y si es el axón y el cuerpo neuronal, es axosomática, ¿sí? Entonces tenemos de los tres tipos. Ya vimos que los elementos son el elemento presináptico, que va a estar formado por los botones sinápticos del telodendron, el espacio sináptico o esta hendidura, y el elemento postsináptico, que es la parte de la neurona donde se transmite el impulso. Entonces, igual aquí en esta se ve cómo están, pueden irse haciendo así todas las conexiones a lo largo de estas sinapsis, ¿sí? Poderse estar conectando entre ellas y hacer una serie de redes tan grandes como ya les explicaba hace rato, ¿sí? Entonces, bueno, en esta vemos si este mecanismo se está dando hacia el final y se está dando de esta célula, de este botón que lleva todos los microtúbulos a su largo para poder depositar el neurotransmisor y que pase hacia este lado, pues ¿cómo es el proceso? Hay muchas explicaciones de cómo se lleva a cabo, ¿sí? Lo principal que tiene que haber siempre es la presencia de calcio. Se requiere esta presencia para que se lleve a cabo el paso del neurotransmisor de la neurona presináptica a la postsináptica. Los canales que están regulando este paso y hay segundos mensajeros, otros mensajeros, por ejemplo, como en el óxido nítrico que se está produciendo en esta neurona que va a regresar y va a estimular a esta parte de la neurona presináptica para que se libere estas moléculas. Entonces, dependiendo del tipo de componente que estamos viendo, va a ser el tipo de canal que se va a abrir y el tipo de receptor que va a estar en ¿sí? Entonces, esto cambia mucho con cada uno de los tipos que estemos viendo de neurotransmisor. En la actualidad también, y pues está en los artículos científicos, lo tienen las últimas ediciones del ROS, se habla también que este proceso, pues, digamos, se requiere que ahorre también mucha energía. Y entonces yo les decía, bueno, pues si vienen los neurotransmisores por los microtúbulos, como primera parte vienen vienen hacia acá, a lo largo de los microtúbulos, se liberan por este impulso, ¿sí? En esta parte del botón, y entonces se incorporan a vesículas o vienen ya en vesículas, puede ser los dos procesos dependiendo de cuál estemos viendo. Si ya vienen en vesículas, igual como les decía, requiere de la presencia de calcio, se forma esta vesícula que se fusiona con la membrana celular y entonces el producto se libera al espacio o a la hendidura, ¿sí? Si puede ser así directamente o puede ser, como les mencionaba, de otros procesos en el tejido, en los vasos sanguíneos, donde se rodean por otras moléculas de proteínas. En los vasos sanguíneos eran moléculas de calatrina, en igual son moléculas de proteicas que se pegan a él y entonces se libera el producto. Por cualquiera de los dos caminos se libera el producto. ¿Qué se sabe también? Que hay otros procesos por medio de los cuales esta unión, vean que se marcan, aquí no se marcaban más moléculas, sino simplemente la fusión y la liberación o el pegado de proteínas hacia esta parte. Se menciona también que este proceso de fusión aquí es estimulado por otras proteínas, vean que aquí se ven moléculas diferentes,
que al fusionarse aquí en esta parte, venir aquí y unirse, se unen específicamente a receptores de la membrana celular. Aquí venía la vesícula, pero para poderse unir y fusionarse requiere marcadores especiales, que al hacer esto forman un poro, y al hacer este poro de aquí, liberan, como se ve aquí, se reconoce, se requiere también la presencia de molécula de calcio, y entonces al haber este reconocimiento a este nivel, entonces se abre la vesícula y se va a fusionar con la membrana en este punto y va a liberar el producto, ¿sí? Pero parte de estas proteínas se van a volver a reutilizar. Entonces es la ventaja de este proceso, de que ahorra energía, lo hace más rápido y facilita, como se ve aquí, el que vengan, toquen, se unan, ¿sí? Y entonces liberen el producto de que está aquí en esta, ¿sí? Eso lo facilita notablemente. ¿Cómo hacen este reconocimiento? Pues aquí lo ven en esta, ¿sí? La unión de estas vesículas está medida por familias de proteínas transmembrana, que se conocen como SARE, porque es un nombre tremendamente elaborado, en donde implica moléculas de diferente naturaleza. O sea, el SARE son proteínas que igual las siglas son, digamos, internacionales, son del inglés, son factores solubles del factor sensitivo a la etilmalenimida, ¿sí? Entonces, ese es el factor soluble NSF, ¿sí? Porque es el factor soluble sensible a la etilmalenimida, ¿sí? Y entonces, esos tienen receptores mayores, que son factores de adhesión. Esas proteínas son específicas para esta actividad y van a haber de dos tipos. La que está unida a la vesícula, SARE-B y SARE-T, que va a unirse a la membrana diana, o sea, donde está por las siglas en inglés, unidas a vesícula o unidas a célula target o blanco, ¿sí? Y entonces están en las regiones especializadas de la membrana. Y estas se unen, si lo ven, no está en todos lados, sino que son puntos particulares de esta, ¿sí? Sino entonces vienen, se reconocen en esta parte y son las que están en esta parte de aquí. Está reconociendo esta unión, ¿sí? Y entonces al reconocer la unión, le digo, se va a hacer este poro y va a poder depositar el producto en el neurotransmisor en el espacio, ¿sí? Sería que lo pudiera dejar en el espacio. Entonces, por eso son proteínas de transmembrana SARE, SNARE-B y SNARE-T, y en estas serían de estas moléculas de acá. Estas de acá podrían ser la sinaptotacmina 1, ¿sí? Entonces, estas se van a unir, como le decía, se reconocen, y la sinaptotacmina, reemplaza a las SNARE en las zonas activas, porque aquí hay otros complejos de fijación, y este mecanismo que les acabo de decir sería un mecanismo de porocitosis. Entonces, de esta forma, lo pueden dejar en esta parte, y entonces, una vez que termina, parte de mismas, otra vez de estas moléculas, son reconocidas y se pueden volver a reincorporar a parte de la síntesis de la misma célula, ¿sí? Entonces, pueden venir por este camino, como les estoy enseñando aquí, ¿sí? Que se forman aquí, que se peguen, ¿sí? O de este lado también que se reconozcan. El chiste es que estén las moléculas de los dos tipos, SNARE-1, SNARE-B y SNARE-T, y la sinaptotacmina. Y el mecanismo, el que le han llamado de porocitosis, no simplemente es este mecanismo de fusión con la membrana y salida, pero ahora ya he explicado cómo se lleva a cabo y que hay todo este complejo de proteínas llevando a cabo la unión como tal. ¿Sí? Entonces, en estas, pues, es el ejemplo como se lo ven ustedes en otras imágenes, donde podemos ver si está el impulso nervioso, si se libera, que es la misma explicación, pero ya con un ejemplo, se libera de los sitios de almacenamiento del GABA, el GABA pasa al espacio, ¿sí? Es que fue liberado de la neurona primera, y entonces pasa del otro lado al ser reconocido por sus receptores y permiten que entre el cloro. Entonces, aquí es a través de canales de cloro, ¿sí? Entonces, en estos pasos, el impulso nervioso incluso va a quedar inhibido, ¿sí? Se incrementa el efecto de inhibición del GABA
se puede llegar a bloquear el impulso nervioso. Aquí, en esta que marca aquí hay un sitio de refuerzo, que es en este caso el medicamento, que es la benzodiazepina, que es el receptor para el GABA, ¿sí? Esto va a ser, es lo que va a hacer unirse a este y impedir que este esté haciendo su efecto. Entonces hay medicamentos que se puede lograr este bloqueo y con algunos hay que poner el precursor. Y entonces, nada más es una tabla para que vean ustedes los principales neurotransmisores. Insisto, pues esto ya los conocen ustedes, ya los vieron parte del tejido muscular también, los vimos en tejido endocrino para lo que es el mecanismo neuroendocrino, y entonces en estas, el neurotransmisor desde los más conocidos como la acetilcolina, la noradrenalina, el ácido glutámico, ¿sí? Entonces, acetilcolina no es aminoácido, está derivado de una pequeña molécula transmisora, y entonces está en las uniones neuromusculares, todas las sinapsis parasimpáticas, todas las sinapsis simpáticas y preganglionares. La noradrenalina es una amina biógena, que es la catecolamina, en las sinapsis simpáticas postganglionares, salvo para las glándulas sudoríparas écrenas. Entonces, por eso reaccionamos diferente ante un estímulo dado por esta noradrenalina. El ácido glutámico es un aminoácido, su función es sensitiva presináptica de la corteza y de la corteza, es un neurotransmisor excitatorio y es el más frecuente del sistema nervioso central, que es el ácido glutámico. El GABA, que es el que les acabo de mencionar, el ácido alfa-aminobutírico, es una molécula pequeña, neurotransmisor inhibitorio más frecuente del sistema nervioso central. Y la dopamina en los ganglios basales, ¿sí? La serotonina, ¿se acuerdan? También la vimos, inhibe el dolor, controla el humor, parte con otras hormonas, intervienen en los procesos del sueño, el por qué las personas pueden tener falta de sueño, además, ¿no? La glicina, muy manejada en bioquímica como un protector importante, está en la función sobre la médula espinal y es inhibitoria. Se supone que protege todas las células de nuestro cuerpo. Entonces es un aminoácido que debemos de consumir. Endorfinas y encefalinas, ¿sí? Neuropéptidos, opioides, entonces están como analgésicos y ni en la transmisión del dolor, pues en muchas cuestiones de teoría Zen o muchas cosas en las que mencionan que porque es bueno hacer el ejercicio y demás, se menciona que pueden actuar también como analgésicos, ¿no? Inhiben la transmisión del dolor en el sentido de que, bueno, el ejercicio, la liberación de todas estas endorfinas nos estimulan y nos hacen sentir mejor, y entonces estas sensaciones de dolor pueden ser controladas. También somos capaces, bueno, con entrenamiento de poder controlar este dolor, ¿no? O también por la parte de las agujas, ¿no? Con las personas que atienden, no dando analgésicos, sino haciendo acupuntura, y por medio de la acupuntura controlan el dolor y logran que se quite. Entonces, bueno, hasta ahí sería la última diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Si no, pasaríamos a la práctica. ¿Algún comentario? Yo no tengo dudas, maestra, y pues en general me pareció un tema interesante. Muchas gracias. Sí, se relaciona con todo nuestro organismo y realmente ahora sí que somos un ser integral. Cada una parte de nuestro cuerpo afecta a otra parte, ¿no? Que digamos, pues es que no tiene que ver el hígado. Pues sí, tiene que ver, y pues el riñón tampoco. Pues todo tiene que ver, y finalmente pues el tejido nervioso controla, pero necesita el apoyo del resto de los órganos para llevar a cabo una adecuada función. Y lo importante, ¿no? La parte del sistema inmune en relación con el endocrino, si ahí no hay un control adecuado, pues ahí surgen muchos de los problemas que nos llevan a tener problemas de tipo autoinmune, incluso en el cerebro, ¿no? Cuando dijéramos, pues ahí no pasa nada, pues sí, desafortunadamente sí, son enfermedades severas. Pues bueno, les agradezco entonces, y les voy a cerrar esta presentación y les paso la de la práctica, que era para terminar con el día de hoy. Entonces, a ver si es cierto, porque ahí es donde empiezo. Que sí, que no. ¿Le están viendo?
Dice tejido nervioso. No, profesora. ¿No, verdad? Ya, ahora sí. ¿Ya? Sí. Bueno. Bien, pero les digo que el compartir pantalla luego no se deja tan fácil. No sé por qué. Algún día le aprenderé bien, pero cuando cambio de algo, quiero poner otra cosa, batallo mucho. Agradezco su comprensión, pero bueno, siempre aprendemos algo y seguimos aprendiendo, que eso pues nos mantiene vivos, ¿no? Y nos mantiene motivados. Si ya todo estuviera dado, pues no sería tan bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la práctica de tejido nervioso es la última práctica. Entonces, está muy sencilla. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues igual como han hecho en todas las prácticas anteriores, hacer sus esquemas. Les puse una serie de indicaciones, pero son generales y son las mismas que hemos estado viendo a ver si. Les puse, indiquen cada una de las diapositivas el órgano. O sea, la imagen que están viendo, pues en algunas se las estoy dando. Pero aún así, acuérdense que tienen que hacer su esquema con su pie de figura y poner cerebro, cerebelo, médula espinal, qué órgano están viendo, ¿sí? La clasificación de la neurona de acuerdo a su forma. En la médula espinal hay neuronas estrelladas, no hay piriformes. Entonces, bueno, hay que dar la clasificación correcta. ¿Qué neurona hay en cada uno de los lugares? La localización de la sustancia gris y blanca. Vimos que en la médula espinal está en el centro y en la periferia está la blanca. Los otros dos está al revés, entonces indicar dónde está cada sustancia. Nombre de la neuroglia presente, si se alcanza a ver en la imagen o pueden distinguir algunas células, pues qué células de la neuroglia están presentes. Y en donde procede el nombre de cada una de las capas de la sustancia gris. Recuerden, en cerebro y cerebelo tienen capas. Cerebro tiene 6, cerebelo tiene 3, entonces poner sus nombres, no, capa 1, 2 y 3, no. Capa fulana, capa perengana. Poner el nombre de cada una de las capas. Y en la imagen 5, nombre de las células de la neuroglia y localización. Ya vimos ahorita en la clase dónde están las neuronas y dónde se localizan, dónde están las células de la neuroglia y cuál es su localización. Y pues seguir con la misma existencia, y es la última, y espero que ya se les haya quedado por lo menos. Tienen que presentar la práctica con su carátula, con los puntos marcados, ¿sí? El esquema, pie de figura, letreros, etcétera. Su descripción, su relación, estructura, función y su bibliografía. Entonces, eso es lo que entra en el etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos elementos es en lo que está cada uno. Le puse números, ¿sí? Entonces, para que pongan siempre con alumno, y si no después, pues a lo mejor sí está bien la descripción, pero pues no sabemos de cuál están haciendo, ¿no? Entonces, poner figura 1 y ya sabemos qué va a ser esta neurona, ¿sí? Con la sustancia de Nils, de qué técnica es para que se vea lo que estamos enfocando y en qué órgano está. ¿Sí? Entonces, esta es la 1, esta es la 2. Ahí es muy obvio de dónde lo están viendo y están todos los nombres de todo lo que vimos. Entonces, poner el nombre de todas las letras que están en inglés, todo lo que está ahí, ponerle el esquema. Sería una imagen panorámica y después centrarnos en el recuadro para que hagan la clasificación de las neuronas que están viendo ahí. La 3, pues allá dice qué es, ¿sí? El cerebro no tiene vuelta de hoja. Nada más poner el nombre del tipo de neuronas que se presentan ahí en cada una de las capas y cómo se ubica la sustancia blanca y la sustancia gris. Sustancia blanca, sustancia gris. Entonces, un esquema en donde representen esa, no me pongan nada más una sola neurona, sino que ustedes puedan identificar en qué parte están diciendo de las estructuras que están identificando. ¿Sí? En esta, pues también ya, si ya les dije 2, pues esta, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Ya se ve cuál es, pero igual, ¿dónde está la sustancia gris? ¿Dónde está la sustancia blanca? Y los nombres de cada una de las capas que estamos viendo. Que vimos cada nombre de cada una de estas. Esta no, esta es de microscopía electrónica, acuérdense, pero entonces, en este es para que se ubiquen, sería una imagen, digamos, a menor aumento, y después de esta serían las 2 imágenes a mayor aumento. Y aquí se ve bien perfectamente cada una de las neuronas que están formando cada una de las capas y la característica que es esta neurona que está aquí. Es la que le da el nombre a esta capa intermedia. Y esta, pues entonces ya vimos otros tipos de células y entonces qué tipo de célula están viendo y qué diferencia tiene de esta, porque se llama esta de esta forma y esta de otra forma. Eso lo hacen en la descripción, ¿sí? Y sería todo. ¿Sí les queda claro lo que van a hacer? Profesora, entonces haríamos
por ejemplo, todos los acercamientos, una general y luego dos acercamientos. Exacto. Ok. En esta pues ya es directa, ¿no? No tiene. Pero en esta sí tienen que hacer una general porque tienen que poder ubicar a la sustancia gris de la blanca, qué órgano es, y luego ya el acercamiento, ¿sí? Igual en esta, ¿sí? En esta con más razón, es una panorámica o una imagen general, ¿sí? De que nos describe todos los elementos, y de aquí vean el recuadro está tomando esta. Entonces pueden hacer así su proyección o hacer el esquema aquí junto al esquema del otro, que es el acercamiento que tú mencionas, donde ponemos aumentos y demás, ¿sí? Ok, profesora, y en la 3, entonces, ¿cuáles tomaríamos? ¿Las 3 también? 1, 2, 3. En esta, es que esta, si te fijas, es la misma que esta, nada más que no está dando el nombre de las capas, nada más dice que son 6, sustancia gris y blanca, entonces esta y esta es la misma. Entonces sí sería de esta nada más 2, ¿sí? La que quieran, esta y esta. Pero el chiste es poner todos los nombres, porque esta 3 tiene un nombre acá, se llama de tal forma, no nada más son capas, 6 capas, sino aquí les están dando todos los nombres. Esta sería la panorámica y esta sería el aumento de esa, ¿sí? No sé si les quede claro. Entonces solo serían 2. Exacto, sí, porque aquí, digamos, si toman estas dos, aquí simplemente es un esquema que ya les está ayudando, y aquí es un corte histológico, y está dando por números. Si se acuerdan, en la clase les hice un aumento de cada una de estas y les dije a qué correspondían, a qué tipo de neurona era, ¿sí? Entonces aquí es esta misma, nada más que aquí es la misma, por eso entonces aquí sí serían 2, ¿sí? Esta con su nombre completo, capa 1, fulana células, capa 2, fulana células, capa 3. Y el aumento de las neuronas que están viendo qué forma tiene. ¿Sí? En esta pues no hay capas. Y en esta pues es nada más decir cómo se llama, qué tiene, que se le ve dentro, dónde está. Que bueno, pues ya es bien obvio, ¿no? Pero de todas maneras para que lo recuerde. Hay más elementos, no está solo la neurona, entonces, ¿en qué parte está y qué otros elementos están viendo ahí? Todos estos que se ven aquí, que es lo que siempre les digo, no pongan a las células, no pongan al tejido flotando, ¿no? Sino todo esto que está aquí, ¿qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Sí? ¿Les queda claro? Pregúntenme. Ahora sí, como dicen, pregunten. Ya después, pues ya surgen las dudas, pero pues ya lo hicieron, o les faltó, o no lo hicieron. ¿Sí les queda claro lo que van a hacer ya con lo que comentamos ahorita? Ese es el acercamiento son dos neuronas diferentes, ¿no? En esa imagen. Esta es la imagen 5, no es acercamiento. Las pongo otra vez. Esta es la 1, ¿sí? Tienen que hacer su clasificación, dónde está, cómo se llama, qué se está viendo aquí, qué otro tejido está aquí, ¿sí? Esta es una. Esta es la 2, aquí sí hay una panorámica y un acercamiento, que son estas dos. Están las neuronas y está el otro tejido que les digo que está aquí, que tienen que poner su nombre. Tienen las nombres, las abreviaturas, ya nada más es que pongan qué cosa es y que se acuerden, por eso les digo, no pongan una sola neurona sola, sino con todo lo que le está rodeando. Por eso les pido eso, si ven la explicación aquí les pido eso, ¿sí? Nombre de la localización de la sustancia gris y blanca, nombre de la neuroglia presente. Entonces aquí hay neuroglia, aquí todo esto es neuroglia, y aquí hay neuroglia. ¿Cuál es esta neuroglia que está aquí? ¿Sí? Entonces, esta es la 3. Y era lo que me decían, bueno, aquí son dos imágenes nada más porque esta y esta es la misma, pero aquí están el nombre nada más, está el número, y acá está el escrito, neuronas fulanas de tal. Entonces se complementa, así que no utilicen del 1 al 6, sino la que está acá. Pero aquí sí son dos, una panorámica y un aumento. Aquí igual está una panorámica y el recuadro lo está marcando, es el aumento, y de esta el recuadro es este aumento, ¿sí? Entonces ponen una panorámica y ponen el aumento. Y esta es otra imagen, esta es la 5, por eso en las instrucciones la 5 dice, ¿sí? En la imagen 5, nombre de las células de la neuroglia y localización. Este es diferente, este ya no es un aumento de ninguna de las otras, sino es otras células, son dos tipos diferentes, por eso tienen que poner A,
se llaman de tal forma y B se llaman de tal forma. Se encuentran en tales lugares, se diferencian por tales y tales cosas. ¿Sí? Sí, profe. Ok, pues entonces ya sería todo. Nos vemos el día de mañana para la técnica de coloración. Les decía la última técnica de coloración. Mañana es martes 1 de junio. Y entonces es la técnica de carbor-tionina para el tejido nervioso. Y entonces, igual, nada más darle la explicación. Ándale, exactamente. El examen de tejido muscular. Entonces, les doy primero la técnica y después se quedan con el examen con la maestra Dulce, ¿sí? Entonces, acuérdense de eso también. Y el miércoles, entonces, tenemos 2 seminarios, que supongo que ya lo enviaron a quien los están asesorando, que es nervioso comparado, y el de taupatías y enfermedad de Alzheimer. Fíjense, el término de taupatías va relacionado con parte de lo que les estaba explicando. Nada, es que no me metí en eso porque es lo que nos van a explicar precisamente en los seminarios, ¿sí? Entonces, ya, ¿alguna duda? ¿Les queda claro? Mañana la técnica y el examen. Y el miércoles los seminarios. El lunes también seguimos con el último seminario y el examen de tejido nervioso. Y acabamos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ok, pues que tengan bonita tarde. Les agradezco a ustedes su atención. Feliz inicio de semana y nos vemos mañana. Gracias, profesora, igualmente. Hasta luego.